Tema 10. El ámbito imperial. Alemania e Italia a fines de la Edad Media. Alemania. El emperador representa el poder monárquico, pero fracasa en construir un Estado moderno alemán durante el siglo XV. Desaparición del poder real y auge de los principados territoriales. Por la evolución previa de los siglos XIII y XIV, el poder real era muy débil en Alemania durante el siglo XV. El patrimonio era escaso, las rentas débiles y prácticamente no existía una fiscalidad centralizada. Los emperadores concentraron sus esfuerzos en aumentar y consolidar su patrimonio particular o familiar como base de su poder. En las asambleas representativas o dieta imperial asiste el emperador, príncipes, autoridades de los territorios eclesiásticos, caballeros independientes y representantes de las ciudades. En ellas suele dominar la nobleza y cabe destacar que cada principado alemán contaba con su propia dieta, con los representantes de las principales poderes del territorio en cuestión. No es de extrañar que la jurisdicción de la monarquía se encuentre en recesión en el siglo XV, a diferencia de lo que ocurre con otros países occidentales, ya que el verdadero poder pasa a ser ejercido por la alta nobleza. Se trata de 7 príncipes electores, alrededor de 25 príncipes seculares, entre ellos varios duques, 90 eclesiásticos, más de 100 condes y gran cantidad de señores de menor grado. El liderazgo de la alta aristocracia le correspondía a los 7 príncipes electores, 4 laicos, como el rey de Bohemia, duque de Sajonia, conde de Palatino y margrave de Brandenburgo, y 3 eclesiásticos, arzobispos de Maguncia, Colonia y Treveris, que gozaban del privilegio de elegir al emperador, desde la bula de oro de Carlos IV de 1356. El emperador tiende a perder poderes soberanos en beneficio de estos altos nobles y príncipes en sus respectivos dominios. Durante el siglo XV existen una serie de ciudades autónomas conocidas como ciudades imperiales que en teoría dependen directamente del emperador, pero en la práctica se gobiernan de forma independiente. Para defenderse de agresiones de la nobleza tienden a formar grandes ligas de ciudades. Prácticamente no existe poder central y la verdadera soberanía es ejercida con frecuencia por la multitud de pequeños principados territoriales. Solo a fines del siglo XV y principios del XVI, a imitación de otras monarquías occidentales, el emperador Maximiliano propuso a la dieta la creación de una serie de circunscripciones territoriales y una fiscalidad para mantener un ejército común, pero los príncipes alemanes se opusieron, sobre todo el arzobispo de Maguncia, y el proyecto fracasó, perdiéndose así la última oportunidad para establecer un embrión de Estado moderno en Alemania. Consolidación de los Habsburgo en el trono imperial durante el siglo XV. A fines del siglo XIII, el conde Rodolfo de Habsburgo fue nombrado emperador por el Papa en 1273, siendo la primera vez que esta familia de nobleza media alcanza el trono. Los Habsburgo aprovecharon el cargo para convertir el ducado de Austria en patrimonio familiar, pero la dinastía no se consolidó, ya que a principios del siglo XIV fue desplazada por Enrique VII de los Luxemburgo. El mejor representante de los Luxemburgo fue Carlos IV a mediados del siglo XIV, siendo rey de Bohemia y emperador entre 1346 y 1378. Su hijo y sucesor, Wenceslao, resultó ser más oscuro e incompetente, y fue depuesto y sustituido por su hermano Segismundo, rey de Hungría. Segismundo de Luxemburgo, desde 1410 a 1437, consiguió devolver el prestigio imperial por su papel en la resolución del cisma de Occidente, ya que con sus gestiones diplomáticas logró que se reuniese el Concilio de Constanza, gracias al cual se puso fin al cisma. Por otro lado, no pudo ejercer como rey de Bohemia por el estallido de la crisis husita, que puso en graves aprietos al Sacro Imperio por sus incursiones. Tras su muerte en 1437, los Luxemburgos se extinguieron, pero su única hija estaba casada con Alberto II de Habsburgo, de modo que la dinastía de los Habsburgo recuperó el trono imperial para no volver a perderlo. Aunque en teoría el cargo de emperador era electivo por los 7 príncipes electores, en la práctica a partir del siglo XV el trono imperial va a ser ocupado por miembros de los Habsburgo hasta la desaparición del Sacro Imperio a principios del siglo XIX. Ante el acelerado declive de la jurisdicción monárquica, los Habsburgo no pretendieron
revitalizarla, sino que utilizaron otros resortes de poder. Usaron como base el reforzamiento de su patrimonio familiar concentrado en el sudeste germánico, en los ducados de Austria, Carintia, Carniola y Estiria. Y por la limitación de recursos utilizaron la diplomacia y las uniones matrimoniales como política para aumentar sus dominios dinásticos. Las líneas de esta política aparecen esbozadas en el reinado de Federico III entre 1440 y 1493 como último emperador coronado en Roma, que aunque tuvo que realizar una discreta expedición militar contra la ocupación de buena parte de Austria por el rey Matías Corvino de Hungría, llevó a cabo con éxito el matrimonio de su hijo y heredero Maximiliano con la heredera del ducado de Borgoña, María. Así pues, tras la muerte de Carlos el Temerario en 1477, Maximiliano se hizo con el control de parte de la herencia y los Países Bajos y el Franco Condado, que pasaron a los Habsburgo. En contraste con Federico III, el reinado de Maximiliano I entre 1493 al 1519 fue más ambicioso y, a pesar de los escasos recursos, pretendió intervenir en Italia cuando estaba siendo invadida por Francia, pero fracasó por la falta de medios. Cuando pretendió ir a Roma para ser coronado emperador en 1507, no pudo llegar por un conflicto con Venecia, y decidió intitularse en lo sucesivo como emperador electo, sin esperar a ser coronado por el Papa, práctica que será seguida por sus sucesores durante la Edad Moderna. La política matrimonial le proporcionó a Maximiliano mayores éxitos, como la unión de su hijo Felipe con la hija de los reyes católicos, Juana, lo que dará el trono español a los Habsburgo en el futuro. La unión de su nieto Fernando con la hermana del rey Luis II de Hungría también justificará los derechos de su dinastía a los tronos de Hungría y Bohemia. En política interna, Maximiliano I inicia una interesante política centralizadora y organizativa de sus dominios patrimoniales en Austria, que será continuada por sus sucesores en la Edad Moderna. No obstante, los Habsburgo, entre los siglos XIV y XV, fracasaron en el intento de anexión de Suiza como parte de su patrimonio familiar. Los cantones urbanos y rurales de Suiza se unieron para repeler la agresión y derrotaron militarmente a los Habsburgo en varias ocasiones. Los suizos no solo frustraron los intentos de anexión, sino que consiguieron su independencia respecto al Sacro Imperio, aunque no fue reconocida hasta el siglo XVII. Italia. Si en Alemania el poder imperial era débil en el siglo XV, en Italia era prácticamente inexistente, y en consecuencia se produce una profunda fragmentación política al final de la Edad Media, por lo que tampoco surge un Estado moderno en Italia. División política de Italia. Los principales estados italianos. En teoría, el norte y centro de la península siguen formando parte del Sacro Imperio, pero en la práctica son territorios independientes a nivel político. En el siglo XV, solo dos emperadores viajan a Roma para ser coronados: Segismundo de Luxemburgo en el 1433 y Federico III en 1452, sin pretensiones políticas y con reducida escolta. La autoridad imperial en Italia solo sirve para legitimar determinadas jefaturas políticas de hecho. Cuando una familia se hace con el control de una ciudad-estado para consolidar su posición, suele buscar la concesión de un título por parte del emperador o el papa, y generalmente se consigue a cambio de dinero. Los estados italianos son bastante numerosos, pero los verdaderamente importantes y que pugnan entre sí por la hegemonía son Milán, Génova, Venecia, Florencia, estados pontificios y Nápoles. Milán estuvo gobernado durante el siglo XV por dos dinastías de tiranos militares, los Visconti y los Sforza. Los Visconti se hacen con el control de Lombardía y obtienen del emperador el título de duques. Gian Galeazzo Visconti, entre el 1385 al 1402, y Filippo Maria Visconti, entre 1412 y 1446, practicaron una agresiva política expansionista hasta que a la muerte de Filippo Maria en 1446 se extingue la dinastía. Se instaló un breve periodo republicano con la República Ambrosiana hasta que la familia Sforza se hace con el control del ducado en la segunda mitad del siglo XV. Fue un condottiero
o jefe de una compañía de mercenarios, Francesco Sforza, quien implantó la nueva dinastía ducal. Sus sucesores gobernaron Lombardía hasta que el último de ellos, Lodovico, apodado el Moro, fue destronado y expulsado tras la invasión de Francia en 1499. Génova. Es una ciudad-estado económicamente muy próspera que junto a Venecia es el prototipo de república marinera, siendo sus mercaderes y marinos los más avanzados de Europa. Pero su gobierno es políticamente inestable por los enfrentamientos y divisiones internas en su oligarquía mercantil y como resultado se muestra vulnerable frente a injerencias e intervenciones exteriores de otros poderes como Milán y Francia. Venecia. Nunca formó parte del Sacro Imperio, siendo una república dotada de un importante poder naval y colonial en el Mediterráneo. Políticamente es muy estable, a la cabeza de una oligarquía mercantil bastante competente que administra el Estado sin fisuras internas. En teoría, la cabeza del Estado se encuentra un dogo o dux elegido de forma vitalicia, pero en la práctica el poder está en manos de un gran consejo de 240 miembros de linajes familiares desde el siglo XIII. Las resoluciones se suelen tomar en un comité más reducido o llamado el Consejo de los 10, que actúan de forma muy expeditiva. Florencia. Es una ciudad-estado de gobierno republicano con poder financiero considerable y que en el siglo XV el gobierno fue asumido en la práctica por una familia de grandes banqueros, los Médicis, aunque formalmente se mantenía la república. Esta familia en el siglo XIV ya manifestó ambiciones políticas sobre el gobierno florentino, aunque será en 1434 cuando Cosme de Médicis logró hacerse con el poder. Se mantuvo en un segundo plano como un ciudadano más, dejando que se mantuviera la fachada de la república, mientras él controlaba el gobierno y las finanzas de su familia. Su hijo, Lorenzo de Médicis, entre 1446 a 1492, llevará a cabo una brillante política, pero descuidó la administración de la banca Médicis y intentó mantener la discreción de su gobierno, pero fue más evidente para todos, hasta que en 1494 los Médicis fueron expulsados y se restableció la república, aunque en 1512 dicha familia volvió a controlar Florencia. Estados pontificios. Ocupan el centro de Italia, siendo en teoría gobernados desde Roma por el Papa, aunque en la práctica la larga estancia pontificia en Aviñón en el siglo XIV y el cisma de Occidente provocaron que a principios del siglo XV se encuentren muy desorganizados y desarticulados. Tras el cisma, los papas se dedicaron a reconstruir su control efectivo sobre los estados pontificios, aunque los papas del final de la Edad Media se caracterizan por su nepotismo. Cada vez que un nuevo pontífice llega a su cargo, colocaba a sus familiares en puestos importantes. Los casos más famosos son los de los Borgia, con Calixto III y Alejandro VI, y los Della Rovere, con Sixto IV y Julio II. Nápoles. En el sur de Italia jurídicamente no forma parte del Sacro Imperio y formalmente es una monarquía vasalla del Papa. Desde la segunda mitad del siglo XIII el reino estaba gobernado por la dinastía francesa de los Anjou, en concreto por Juana II, desde el 1414 al 1435. A mediados del siglo XV la ciudad fue ocupada por el rey Alfonso V de Aragón y tras su conquista en 1442 se instaló en el nuevo reino, interviniendo activamente en la política italiana. Tras su muerte en 1458 el reino pasó a ser gobernado por su hijo bastardo Ferrante o Fernando entre 1458 y 1494, pero cuando éste fue sucedido por su hijo Alfonso entre 1494 y 1495 tuvo que abdicar ante la invasión francesa. Evolución interna, de la comuna a la señoría. La evolución interna en la mayoría de los estados italianos al final de la Edad Media es bastante parecida. Italia era una de las zonas más urbanizadas de Europa en la Baja Edad Media y tras el eclipse del poder imperial, la mayor parte de ciudades italianas se independizan en una forma de gobierno inicialmente como comuna para llegar a convertirse cada una de ellas en pequeñas repúblicas. Esta fórmula se mostró inestable ya que rápidamente la comuna
pasa a ser controlada por oligarquías de grandes mercaderes y pronto surgen disensiones internas y enfrentamientos por el poder que van debilitando la comuna. El resultado es que la comuna va siendo sustituida por la señoría como establecimiento de un poder familiar o tiranía que en cada ciudad va desplazando el régimen republicano. La señoría garantiza la paz y estabilidad a cambio de un régimen dictatorial y en el cual el tirano dictador obtiene un título del emperador o el papa para legalizar su posición y hacerla hereditaria. Este régimen se impone en el siglo XV y muchas repúblicas se convierten en pequeños principados al final de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. La única excepción fue Venecia, que preservó su república gracias a que su oligarquía mercantil supo mantener la cohesión interna para gobernar la ciudad. Paralelamente a esta evolución se produce otra en relación al entorno territorial más inmediato de cada ciudad italiana, entorno conocido como contado. Cada ciudad, tras obtener su independencia, pretende someter a su dominio el entorno rural más cercano, produciéndose luchas entre ellas por la supremacía de la región. En consecuencia, se reducen los estados independientes a medida que una ciudad va venciendo y absorbiendo a otras vecinas. Milán termina dominando el Valle del Po o Lombardía en el norte de Italia. Florencia consigue gobernar en toda la Toscana tras vencer y someter a Pisa, y Génova logra controlar el entorno más próximo, la Liguria. Evolución externa, la lucha por la hegemonía hasta la paz de Lodi. La historia política de Italia en el siglo XV se resume en una lucha por la hegemonía entre las principales potencias italianas. Milán busca la primacía y lucha frecuentemente contra Florencia y también contra Venecia, sobre todo al intentar que los venecianos se estableciesen en tierra firme por crecientes dificultades para el mantenimiento de su imperio colonial en el Mediterráneo oriental. El resto de estados italianos se alían unos con otros, donde incluso el Papa participa de estas alianzas. Para combatir los estados italianos suelen contratar los servicios de compañías de mercenarios dirigidas por comandantes profesionales o condottieri, los cuales en ocasiones actúan de forma autónoma y pretenden crear sus propios pequeños estados. Combaten de una forma muy particular, utilizando complejas maniobras y movimientos de tropas muy complicados, pero a la hora de la lucha ocasionan pocas bajas. A mediados del siglo XV se alcanzó un equilibrio de fuerzas que posibilitó el acuerdo de paz general en Lodi en 1454. El motivo inmediato de este acuerdo fue el impacto que produjo para Italia la caída de Constantinopla por los turcos en 1453. En un principio, la paz de Lodi fue un tratado entre Milán, Florencia y Venecia, al que se fueron adheriendo los demás estados italianos, que incluso llegaron a formar una liga para defenderse de amenazas exteriores, como podría ser Francia y los turcos. Pero dicha liga resultó ser inoperante y duró poco, así que prosiguió la contienda entre estados italianos, aunque con un tono menor. Ninguno aspira a imponerse de forma definitiva a los demás, y ya en la segunda mitad del siglo XV se había alcanzado un equilibrio inestable de relativo respecto al status quo entre los principales estados italianos. Las invasiones exteriores a fines del siglo XV, Francia y España. En un momento en que Occidente se configuraban en grandes y modernos estados nacionales, Italia parecía como un espacio muy rico económicamente y culturalmente, pero también débil políticamente por su profunda división interna. De ahí que solo fuera cuestión de tiempo para que empezara a sufrir invasiones de sus poderosos vecinos, aprovechando el vacío de poder. Estas intervenciones extranjeras empezaron a producirse a finales del siglo XV, siendo calificadas por los italianos de la época, inmersos ya en el ambiente cultural del Renacimiento, como nuevas invasiones bárbaras, en recuerdo a las del siglo V. El primer aviso vino con la llamada crisis de Otranto en 1480, cuando los turcos desembarcaron en Otranto, al sudeste de Italia, y tomaron la ciudad, esclavizando a toda su población. Afortunadamente, las fuerzas del reino de Nápoles repelieron la agresión y expulsaron a los turcos de Otranto. En 1494 el rey Carlos VII de Francia entró en la
Carlos VIII de Francia entró en la península a la cabeza de un poderoso y moderno ejército que luchaban con una ferocidad a la que no estaban acostumbradas las compañías de mercenarios de los condottieri italianos. El objetivo de Carlos VIII era expulsar a la dinastía aragonesa bastarda de Nápoles, alegando que el destronamiento previo de los Anjou había sido ilegal. Después manifestó su intención de utilizar Nápoles como base para una cruzada contra los turcos, y en realidad su expedición recorrió Italia de punta a punta, en un auténtico paseo militar. Los estados italianos, asustados e impotentes ante esta exhibición de poderío militar, solo empezaron a reaccionar cuando se produce la ocupación de Nápoles en 1495. Los estados italianos solicitaron la ayuda de otras potencias vecinas, en especial del emperador Maximiliano y de los reyes católicos, desatándose así el ciclo de las llamadas Guerras de Italia. La reacción conjunta de los estados italianos y de España desde Sicilia logró la expulsión de los franceses de Nápoles en 1496, pero el nuevo monarca francés, Luis XII, insistió en intervenir en Italia. Francia expulsó a los Sforza de Milán y se apoderó de Lombardía en 1499, con el pretexto de que Luis XII se consideraba legítimo heredero de los Visconti, además de llegar a un acuerdo con el rey Fernando el Católico en 1500 para repartirse Nápoles entre los dos. Esta división de Nápoles se llevó a cabo entre 1501 y 1502, pero pronto surgieron desavenencias por cuestiones de límites territoriales y los españoles terminaron desalojando a los franceses de Nápoles, tomando el control de todo el sur de Italia entre 1503 y 1504. En consecuencia, a principios del siglo XVI, Italia se convirtió en campo de batalla entre Francia y España.